Guillermo Vázquez Handal, analista político, bienvenido, buena noche. Gracias, Juan Pablo, como siempre un gusto. Oye, Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano, ahí Tanto va. en Veracruz como en Sí. Durango, ahí va. Sí. ¿Qué podría dejarnos como reflexión estos espacios ganados por el Movimiento Ciudadano? ¿Vendrán fuerte para el 27? Pues evidentemente sí estamos viendo que hay un desgaste de las fuerzas políticas tradicionales, me refiero al PRI y al PAN, que además viene sucediendo ya de tiempo atrás, no es nuevo. Sí. Movimiento Ciudadano se había caracterizado básicamente por la publicidad que hacía su principal figura, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, que en todo caso yo la veía más regional, hacia el norte del país. Luego con el candidato presidencial Álvarez Maínez, pues veíamos comportamientos de ese tipo de publicidad que personalmente a mí no me agrada mucho, intrascendente, frívola, pero la realidad es que viéndolo desde el punto de vista regional, Sí. ya estamos hablando de Veracruz, no de Nuevo León, de Durango. El crecimiento del Movimiento Ciudadano necesariamente tiene que ser una respuesta al desgaste de esos partidos, PRI y PAN, en el entendido de esa franja que no va con Morena y sus aliados. Ahora, el PRI fue en su momento en Veracruz Todo, todo. todo. Digo, pues en el país entero, evidentemente, pero digamos que ahí conservaba una buena raíz que ya se exterminó. Le dio varios Digo, presidentes se a fueron, México. Esa raíz, digo, no perista, pero panista, es decir, la raíz de oposición alguna ya está en Morena. Varios de ellos. Sí, Veracruz, aparte de darle varios presidentes de la República a México, siempre fue un semillero de políticos para el gobierno federal. Digamos que Veracruz era como una escuela para el priismo. Sí. Y hay N cantidad de nombres en el pasado reciente y anterior que podríamos poner como ejemplos. Sí, era un gran bastión priista. Hoy Morena, digamos que en tendencia se le facilita, si esa es la palabra, ir ganando espacios y, por supuesto, lo que llama poderosísimamente la atención, en el caso de Veracruz, es Movimiento Ciudadano y el Partido del Trabajo. Sí. Ahora, hablemos de lo que están hablando todos. Durango y Veracruz creo que se queda aparte cuando hubo una elección para renovar el Poder Judicial del día de ayer. Entre 12 y 13% de participación ciudadana. ¿Qué opinas? Se esperaba, incluso lo comentamos hace una semana, los mejores pronósticos hablaban entre un margen del 15 al 20% de participación. Yo veo dos escenarios, independientemente de la falta de motivación del ciudadano a ir a una elección a la que no conoces a los candidatos y no hay sentido de competencia porque era una elección no partidizada, por lo menos en el formato, no en la operación de llevar a la gente a votar. Y porque además creo, y cada vez me convenzo más, que la reforma al Poder Judicial no cambia al Poder Judicial. Lo único que transforma es la forma de elegir a los juzgadores. Okay. Pero el fondo, lo que se necesita para que el Poder Judicial en México sea mejor, no se tocó. ¿Pero podría ser peor? Por la vinculación que podemos sospechar que puedan tener algunos juzgadores electos con el crimen organizado, sí puede ser peor. Por la incapacidad de algunos de los jueces y magistrados y ministros que estamos eligiendo, en algún caso incapacidad plenamente demostrada, yo creo que sí puede ser peor. Había pronósticos de acarreo, que veríamos acarreo, sí. y no lo vimos no evidente, es decir, ni acarreo, o sea, ni llegó el acarreo. No en la magnitud que pudiéramos haber esperado. Yo imaginaba camiones y gente bajando de los camiones, yo pensé que así iba a ser. No hubo fotografías de acarreo, pero sí hubo cantidad incuantificable de fotografías de casillas solas. Yo no vi ninguna fotografía de una casilla llena. Sí, así es. Ni más de una fila de 100 gentes. No, totalmente. Y a nivel nacional, hay que decirlo. Ejemplos, por ejemplo, Yucatán, que normalmente tiene un promedio de participación entre 70 y 80%. En el caso de la elección judicial, bajó a 17%. Eso te habla de la desmotivación. Muy interesante el punto del acarreo, porque era la manera de garantizarse que esta elección fuera legal, que no es lo mismo que legítima. Legal es con un voto. Yo lo que creo es que
Una, se confiaron porque sabían que la iban a ganar en los términos de su acordeón y porque se acabó el dinero para estar repartiendo. Hoy el gobierno federal ya no tiene el dinero disponible que tendría en otra circunstancia y a lo mejor invertirlo en el acarreo, digamos, en la organización operativa de una campaña, sí resultaba un exceso ante el hecho consumado de que iban a ganar con la lista que ellos mismos estuvieron promoviendo los días anteriores. ¿Esperabas que Andrés Manuel saliera a votar? No, fíjate que no. Yo pensé que por prudencia, incluso hasta por no tener un ánimo protagónico en este momento, no lo iba a hacer. Una vez más me engañó. Pero creo que no tomó tanto protagonismo como lo pensamos. Por ejemplo, digo, es un porcentaje bajo hablar de lo mediático si nos basamos en X, pero por ejemplo ayer en X, pues López Obrador era tendencia número 7. O sea, no fue el gran protagónico y qué bueno, porque él no era el protagonista. ¿Cómo crees que le cae a la presidenta que haya reaparecido en la forma en la que lo hizo, mesurado y dando entrevista a los medios, que creo que es un gran punto? Sí parto de la base de que él sí tenía motivación de ir a votar de algo que él propuso, promulgó, buscó y fomentó, pero sí daría ese punto de que no fue en exceso protagónico. Claro, él sabe, él es un genio mediático, él sabe que su sola presencia genera cosas. Yo creo que incluso para la presidenta no representa ningún argumento de debate y discusión. Quiero pensar que siguen teniendo una muy buena relación individual ellos. Aquí el problema surge cuando otros actores de Morena, que a lo mejor todavía añoran y lo extrañan mucho, utilizan esa presencia, inesperada en mi caso, lo reconozco, para seguirnos recordando la presencia, sobre todo en términos del movimiento político al que pertenecen. A mí me queda claro que la jefa del gobierno en este país es Claudia Sheinbaum. Pero en Morena, en el movimiento, todavía hay grupos que tienen preferencias diferentes. Y eso, pues, digo, creo que parte del resultado que vimos en Durango obedece a eso. ¿Quién es el responsable de que el 87% del padrón electoral no haya salido a votar? No pondría uno, porque son muchos factores: desconocimiento, la falta de una explicación adecuada, la falta de motivación para ir a votar y obviamente, lo comentábamos hace un momento, creo que el acarreo se quedó muy, pero muy, muy corto. Hugo Aguilar encabeza hasta esta noche las votaciones para presidir la Corte, un perfil que no estaba dentro del radar para presidir la Corte. Imaginábamos que podría ser una de las 3 ministras en funciones. ¿Qué podrías decir sobre esto? ¿Crees que, y hago así, porque no es colarse, porque fue una votación democrática, se les coló? Es que si te dan un acordeón, partamos de que el mayor porcentaje de los votos registrados provenían de una inducción, el acordeón por ejemplo, donde a lo mejor este personaje estaba, pero al haber diferencia de votos, lo que te quiere decir es que alguien en el momento de llenar la boleta, aún con una guía referencial, con un acordeón o como le quieras llamar, cambió el sentido de su voto, lo modificó, porque si no hubieran salido parejos todos. Hubiera habido un empate de los 9 que estaban propuestos. Y en los hombres va ganando por mucho. Le saca 2 millones de votos y 2 millones entre los 13 que votaron son muchísimos. Es decir, Hugo Aguilar lleva la carrera en cuanto a los hombres. Yo he escuchado de él, porque no lo conozco en persona, es que tiene un muy buen perfil. He escuchado que es un hombre preparado, originario de la Mixteca oaxaqueña, y por amigos en común, buenas referencias personales. Yo lo que celebro, en ese caso de confirmarse el resultado, es que sea alguien que sí tenga capacidad, porque la segunda en cuestión, o la favorita, pues en su transcurso como ministra, lo que nos ha demostrado es literalmente, textualmente, que no tiene la capacidad para ser ministra, mucho menos presidenta de la Corte. Guillermo Vázquez Gándal, como siempre, un gusto. Al contrario, Juan Pablo, como siempre. Gracias, Guillermo. Y antes de la pausa, por si usted no